propósito general de los dones espirituales. Propósito general de los dones espirituales. En Efesios capítulo 5, versículos 12 al 15, nomás anótenlo ahí. Pablo nos da una lista de algunos de los propósitos, específicamente de los 5 dones dados por el Hijo de Dios, los 5 dones a la iglesia: apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. ¿Sí? Ahí en esta lista Dios da esos dones que son el fundamento que sostiene la iglesia de Jesucristo, y dice que esos dones fueron dados a la iglesia, y ahí van algunos propósitos. Efesios 4:12. Por eso el punto que vamos a ver aquí, propósito general de los dones. Respecto a esos 5 dones de Efesios 4:11, el propósito es, 1, según Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos. Ese es un propósito. Perfeccionar significa restaurar algo a su estado original, instruir, capacitar, adiestrar y hacer apto. Eso significa perfeccionar. Y si no lo anotaron, lo buscan por ahí en su diccionario Strong y ahí les va a venir la definición. Se los repito. Dice Pablo, propósito, para perfeccionar a los santos. Es decir, restaurar algo a su estado original, instruirlo, capacitarlo, adiestrarlo, hacerlo apto. Y esos santos que son instruidos, capacitados y adiestrados, ahora son aptos para desarrollar algunas funciones principales que Pablo dice ahí. Propósito, para perfeccionar a los santos, dice ahí número 1, para la obra del ministerio. Imagínense un cristiano adiestrado, capacitado, viene del mundo hecho pedazo, aquí lo restaura, Dios nos restaura. Si el mundo nos hizo pedazos allá, Dios nos restaura, ¿sí? Nos capacita, nos hace aptos, y yo estoy ahí sentado, me quedo ahí sentado. Eso es bien fácil. Yo ya les he dicho en otras ocasiones, el ministerio de la silla no existe en la iglesia. No existe, ¿verdad? ¿Por qué? Y lo acabo de compartir, porque la iglesia que sirve a un Dios vivo, o la iglesia que está viva, sirve a un Dios vivo, ¿verdad? Entonces, somos adiestrados, capacitados, hechos aptos para la obra del ministerio. Ese es otro propósito de los dones espirituales. Significa, hacer la obra del ministerio, significa hacer un servicio espiritual, no un servicio carnal. Somos adiestrados, capacitados, hechos aptos para hacer la obra del ministerio, para servir en un ministerio de manera espiritual, no carnal. Número 2, dice Pablo ahí, aparte de hacer la obra del ministerio, también dice, segundo propósito, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer todos nosotros? Edificarnos, no destruirnos. ¿Sí? Porque el propósito por el cual fuimos aptos, fuimos restaurados, fuimos perfeccionados, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto significa que debemos nutrirnos, llenarnos, alimentarnos con la palabra de Dios. Debe de ser una nutrición adecuada para que entonces podamos desarrollar nuestra función dentro de la iglesia de manera eficaz, como la Biblia lo enseña. No como yo pienso que se hace la obra del ministerio, porque algunos quieren servir en la obra de Dios a su manera, no a la manera que Dios estableció. Por ejemplo, y Pablo en las cartas pastorales, Pablo habla acerca de los requisitos de los obispos, de los diáconos, ¿sí? Marido de una sola mujer,
Ah, no, yo tengo 2 mujeres, pero quiero servir al Señor. No puedes servir al Señor. ¿Qué requisitos? No es a tu manera, es a la manera de Dios. ¿Estamos claros? Entonces, para que entonces haya una sana edificación entre el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Versículo 13, Efesios 4:13, nos menciona otro propósito. El propósito es para que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué significa llegar a la unidad de la fe? ¿A que todos tengamos fe? ¿Qué significa? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué significa fe aquí? ¿Significa creer o significa el Evangelio en el que debo creer? En el Evangelio, en la doctrina. Entonces dice Pablo, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Se refiere a la unidad doctrinal en la que todos debemos de creer según lo que dice la Biblia, no según lo que yo interpreto. La unidad de la fe. ¿Sí? En la doctrina, ¿cuáles son algunas doctrinas fundamentales que sostienen el cristianismo? La doctrina de la salvación por fe y no por obras. La justificación, la santificación, la redención, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en agua. Doctrinas fundamentales del cristianismo. En esas necesitamos estar en unidad. Algunos no creen, no están en unidad, no creen en la obra del Espíritu Santo. Entonces cuando Pablo dice, somos perfeccionados, o sea, la obra, los santos perfeccionados a través de los 5 ministerios, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, a través de esos 5 ministerios que el Hijo dio a la iglesia, los cristianos somos perfeccionados para hacer la obra del ministerio, edificarnos en el cuerpo de Cristo y caminar en unidad de la fe, de la misma doctrina. Debemos de creer en lo mismo. Los que no creen en el Espíritu Santo, pues no sé qué Biblia estarán leyendo, ¿verdad? A eso se refiere, al contenido completo del Evangelio, de la enseñanza del Evangelio, sin quitarle y ponerle. Por lo tanto, los dones espirituales jamás fueron dados por Dios o por el Espíritu Santo para dividir el cuerpo de Cristo, sino para unirlo en la doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Número 4, dice Pablo también ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Esto no se refiere a conocer a Jesús para obtener el beneficio de la salvación, sino al conocimiento profundo de las enseñanzas, de las doctrinas de Jesús, que un creyente debe de alcanzar, número 1, por medio del escudriñar la palabra. Yo no puedo conocer las doctrinas fundamentales del cristianismo si no escudriño la palabra, si no profundizo en la palabra, si no me tomo el tiempo para escarbar y descubrir esas doctrinas. Fíjense cómo el día de hoy hay grupos que se precian de ser cristianos, pero dicen que la salvación viene por obras. Vas a ganar un pedacito del cielo, te vas a obtener la salvación haciendo obras. De hecho, los fariseos, los escribas, los fariseos del tiempo de Jesús, ellos hacían énfasis, y esto fue motivo de divisiones en la iglesia, porque ellos decían, no, tienes que cumplir con la ley. Y Pablo decía, no, es que no es por el cumplir la ley, es por gracia, es por fe solamente. Entonces, el conocimiento de las doctrinas fundamentales que Jesús estableció para su iglesia están ahí en la Biblia, pero debemos descubrirlas a través de escudriñar, a través de la oración, a través de la meditación también. Señor, revélame. Hay cosas que ya están ahí en la Biblia, escritas, pero que a veces, ahorita lo vamos a ver más adelante si tenemos tiempo, pero que a veces son un misterio que todavía no nos es revelado. No se nos ha corrido la cortina todavía, ¿verdad? Yo cada vez que escudriño la Escritura, cada vez me doy cuenta de tanta ignorancia que todavía tengo en las Escrituras. Pero quiero escudriñar más y para eso me tengo que tomar el tiempo.
Tenemos que tomarnos el tiempo, orar a Dios y Señor, revélame, no entiendo esto. Muéstrame, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres hablar al corazón? ¿Verdad? Y luego dice, al conocimiento del Hijo de Dios, número 5, otro propósito, para que todos lleguemos a ser un varón perfecto. Pero no aquí en el sentido de perfección que todos conocemos, porque nadie es perfecto, solamente Jesús. Dice, esta expresión implica alcanzar un nivel de madurez espiritual hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, hasta alcanzar un nivel de madurez espiritual. Ahora, una vez, yo tengo más o menos 30 años conociendo al Señor, caminando con el Señor, aprendiendo del Señor, pero alguien pudiera pensar, no, pues ya alcanzaste madurez espiritual, que ya la tengo toda, ya la hice. No, este proceso de ir siendo perfeccionados en el camino del Señor, alcanzando madurez, será un proceso que durará toda la vida, hasta que los días de nuestra vida terminen en este mundo o el Señor venga por nosotros, lo que suceda primero. Proceso de madurez. Nadie puede decir, yo ya me las sé todas, yo ya soy bien maduro, porque en el momento que alguien dice, yo ya soy bien maduro, ya cometiste el primer error, eres un inmaduro, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos entonces a alcanzar un nivel de madurez espiritual aceptable, y es un proceso que durará toda la vida. Número 6, y luego habla Pablo y dice, a la medida, o sea, hay una meta, hay una medida que debemos alcanzar, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a llegar a ser como Jesús? Nunca. Esto significa que el deseo de Dios es que cada creyente, en la medida que vamos madurando, vayamos desarrollando las cualidades del Hijo de Dios, quien es Él mismo. Jesús es nuestro modelo y es la medida de madurez y de perfección espiritual que tenemos ahí frente a nosotros como nuestro modelo. Bueno, yo sé que no voy a llegar como a la estatura de la plenitud de Cristo, pero sí quiero parecerme a Él, ¿verdad? Jesús es misericordioso, Jesús es compasivo, Jesús es perdonador. Bueno, ¿qué tengo yo que hacer? Si he alcanzado madurez, pues tengo que ser compasivo, misericordioso, parecerme a Jesús. ¿Sí se entiende? Dice versículo 14, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? Fíjense cómo es triste decirlo, pero yo me he encontrado a través de los años con personas que tienen hasta 20 años en una congregación y de repente les viene un viento de doctrina y se van en ese viento de doctrina. No alcanzaron madurez espiritual para discernir el error de la verdad de la mentira. ¿Sí? Dice Pablo ahí, estos propósitos, edificar el cuerpo de Cristo, conocer más a Jesús, las doctrinas fundamentales de Jesús, alcanzar madurez espiritual, buscar ser cada vez como Jesús, nos van a ayudar a que ya no seamos niños fluctuantes. Esta palabra fluctuante significa fácilmente manejables, ¿verdad? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos a ver un versículo donde la Trinidad está involucrada en la manifestación de los dones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Las tres personas que conforman la Trinidad están involucradas en capacitar a los creyentes con los dones espirituales. Así lo dice Pablo en 1 Corintios 12:4. Dice Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, Espíritu con mayúscula. ¿Sí? 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos,
es el mismo. Espíritu Santo, Dios y el Señor mencionados en este pasaje, que dice que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de actividades, son dones diferentes, ministerios diferentes y maneras diferentes de usarlos, pero en todos está involucrada la Trinidad. ¿Sí lo alcanzan a ver así? Sí. Espíritu, Señor y Dios. La distribución de los dones espirituales, Dios en su gracia y soberanía ha dado, ya lo dije anteriormente, por lo menos un don a cada creyente. Pregunta, ¿qué debemos hacer con los dones que Dios te dio? Porque hay quienes tienen los dones, pero los tienen bien guardaditos para que no se les gasten. Hay que usarlos. Hay que usarlos. Si Dios te dio un don, hay que usarlos. ¿Qué debemos hacer con esos dones? El apóstol Pedro nos da la respuesta en 1 de Pedro 4:10, se lo leo rápido, 4:10 y 11. Cada uno, dice Pedro, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. O sea, ministrar significa servir. Sírvalo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Las diferentes formas de la gracia de Dios. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, no conforme a sus propias palabras. Como aquellos que dicen, dice Dios, cuando Dios no ha dicho nada. ¿Verdad? Entonces, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, sirve, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pablo lo dijo de otra manera, 1 de Corintios 12:7. Vamos a ir rápido. ¿Qué tenemos que hacer con los dones que Dios nos ha dado? Usarlos. Dice Pablo en 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para beneficio, para utilidad. Porque a este, versículo 8, es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. No podemos entrar, cada uno de estos dones es muy profundo, no podemos así entrar en mucho detalle, no tenemos tiempo. Yo les decía al principio, si nos metemos y nos echamos un clavado a tratar de escudriñar y sacar todo, nos la vamos a pasar más de un año estudiando esto. Es un tema doctrinal muy amplio, pero vamos solamente por encimita, así por las aguas. Cada uno, dice, les he dado manifestación por el Espíritu, porque este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Valga la redundancia, pero palabra indica que se trata de un don hablado, un don que se habla. El que tiene el don de palabra de sabiduría y no habla, ¿cómo va a fluir en el don? Tiene que hablar. ¿Me explico? Y sabiduría se usa con más frecuencia para aludir a la capacidad que un creyente tiene para entender la palabra de Dios. Yo a veces he escuchado, es que no entiendo la palabra. Bueno, hay que pedir sabiduría. En la carta de Santiago él dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Necesitamos la sabiduría para entender la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el que tiene este don de palabra de sabiduría, número uno, por un lado indica que ese tiene que hablar. ¿Tiene que hablar qué? Pues la sabiduría que Dios le ha dado, es decir, el entendimiento y la capacidad que Dios le ha dado para entender la palabra de Dios, para entender su voluntad, pero también para aplicarla a su propia vida. Y ese entendimiento y esa sabiduría que Dios le ha dado para entender las cosas que están ahí en la Biblia, debe de aplicarlos a la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, el que tiene este don de palabra de sabiduría entiende lo que dice la Biblia, lo aplica a su vida, pero lo ministra a otros también.
¿Sí me estoy explicando bien? ¿Sí? Entonces dice Pablo, a este les dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Y en este don fluyen los que son maestros de la palabra, ¿verdad? Luego de repente surge alguna pregunta ahí y alguien viene y pregunta, hermano, pues no entiendo esto, o hermana, no entiendo esto. El que tiene el don de la palabra de sabiduría, que entiende, discierne la palabra de Dios, su voluntad, dice, no, es que mira, esto significa esto y esto y esto otro. Pero hay un don que está fluyendo, ¿sí? Número 2, dice Pablo, a otro le es dada por el Espíritu palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia en la actualidad es la habilidad que un creyente tiene para entender y hablar las verdades de Dios, pero con entendimiento adecuado. Hablar las verdades de Dios, pero también hablar los misterios que están ahí en su palabra. Que estos misterios no pueden conocerse si no es a través de una revelación divina. Un misterio de Dios no puede ser revelado por medios naturales o por medios meramente humanos. Tiene que venir una revelación del Espíritu Santo a la vida del creyente. Por ejemplo, un misterio, la traducción de la palabra misterio, es aquello que está por allá es algo que está más allá de poder ser conocido por medios humanos o naturales, pero que solamente puede llegar a ser conocido por revelación de Dios. Eso es un misterio. Solamente Dios nos puede correr la cortina y decir, es esto lo que quiero hablarte, o lo que dice mi palabra. Entonces el que tiene palabra de ciencia, entiende los misterios y fluye en ellos y los enseña, ¿verdad? 3. 1 Corintios 12:9 dice Pablo, a otro le es dado manifestación del Espíritu, a otro le es dado fe por el mismo Espíritu. El don de fe, ¿habrá alguien que tenga el don de fe? Sí, sí. Todos tenemos fe, a todos nos fue dada una porción de fe, ¿sí? Pero hay quienes tienen un don de fe, ¿sí? Que está por encima de la mera fe. Pero este don de fe se debe de distinguir de la fe necesaria para la salvación o la fe que todos necesitamos para la vida cotidiana. Yo tengo fe para creer que Dios me puede sanar de una enfermedad, ¿sí? Pero el que tiene el don de fe fluye un poquito en un nivel, no porque sea más ni menos que otro, pero es un don que Dios le ha dado. Este don se ejerce a través de haber estado tiempo de oración, de una constante intercesión por la vida de otros. El que tiene el don de fe, supone que es una persona que tiene una confianza fuerte e inamovible en Dios, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Por ejemplo, puede suceder que alguien tiene una necesidad así muy apremiante. Hace muchos años, una hermana de la congregación necesitaba un milagro sobrenatural. Ella tenía una deuda que en sus medios humanos no podía pagar. Se necesitaba un milagro. Pero hubo hermanos que estaban ahí en el grupo de intercesión. Yo tenía fe para creer. Yo no tengo duda que Dios puede suplirte, pero siempre estamos ahí y oramos. Pero había un hermano que decía, hermana, Dios te lo va a suplir y yo sé que Dios es poderoso y con un don de fe. Esta mujer tenía un problema económico, si no pagaba le iban a embargar su casa, ¿verdad? Se necesitaba un milagro, ¿verdad? Y estuvimos orando, pero de repente este hombre o esta hermana que tenía este don de fe, le dice, yo creo que Dios te va a suplir, no sé cuál es la manera, pero Dios te va a suplir para tu necesidad. Y de repente llega un día la hermana llorando, dijimos, ya le quitaron la casa. No,
Lo que pasó, venía llorando de gozo porque el Señor de una manera sobrenatural le suplió el dinero que ella necesitaba para pagar y que no le embargaran su casa. ¿Sí? Entonces, el que fluye en el don de fe tiene una confianza tan firme, tan estable, que no todos tenemos, ¿sí? En Dios, que lo hace no moverse de su convicción a pesar de la adversidad que hay alrededor. Por ejemplo, mi esposa es una mujer de fe, que yo tengo fe y creo en lo que Dios dice en su palabra y creo lo que Dios puede hacer, pero mi esposa como que tiene ese don de fe donde, no, tranquilo, Dios lo va a hacer. Pero oye, ¿qué no estás viendo las circunstancias? Sí, pero Dios lo va a hacer. Y a veces uno, como Pedro, ¿no? Cuando va caminando por el mar, ¿sí? Volteó a ver las circunstancias y se hundió, ¿verdad? Entonces, dice Pablo ahí, a otro fe por el mismo Espíritu. 4, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Ya explicamos esto, es claro. Luego a otro el hacer milagros, número 5, capítulo 12, versículo 10. A otro hacer milagros, es decir, hacer señales milagrosas que tienen que ver con la realización de actos estrictamente divinos. Un milagro que solamente Dios puede hacer. ¿Usted ha visto milagros? ¿Sí? Hoy en la actualidad, ¿ha visto milagros? Yo he visto gente sanada de cáncer, gente sanada de SIDA. Un milagro, ¿verdad? Pero un milagro que solamente Dios puede hacer en su soberanía. Porque algunos dicen, las señales milagrosas, sanidades y profecías cesaron, fueron para el tiempo de la iglesia primitiva y de la iglesia de los apóstoles. Pero ya en nuestro tiempo, ese tipo de dones cesaron. ¿Será así? Bueno, ellos dicen que así es. ¿Sí? Y luego dice, a otro profecía. Aquí el significado básico de profecía es proclamar o hablar las verdades de Dios contenidas en su palabra. ¿Sí? Esto significa que desde que las escrituras se completaron, la profecía no ha sido un medio para transmitir una nueva revelación, como algunos suponen. Traigo la última y más grande revelación, así dice el Señor. Lo que Dios ha querido revelar a su iglesia acerca de Dios, del Espíritu Santo y de Jesús, ya está revelado en la Biblia. Ya no hay nuevas revelaciones. Así que hay que tener cuidado, porque algunos que son profetas o tienen el don de profecía dicen, tengo esta nueva revelación. No hay nuevas revelaciones, pero hay que proclamar la palabra. ¿Sí? Luego dice, en séptimo lugar, a otro discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Satanás es el gran engañador por excelencia, según Juan 8:44. Sus demonios falsifican, adulteran el mensaje y la obra de Dios. Pero los cristianos, que somos entendidos y conocedores de la palabra, tenemos que fluir en este don de discernir, poseer la habilidad dada por Dios para reconocer los espíritus mentirosos e identificar doctrinas engañosas o erróneas. ¿Sí? Y en este discernir todos debemos de fluir. ¿Sí? Discernir espíritus. Imagínense que yo aquí les empiezo a hablar mis interpretaciones personales. Vas a decir, no, oye, eso que estás diciendo, eso no está en la Biblia. ¿Por qué lo dice alguien? Porque ha discernido. ¿Sí se entiende? Ha podido juzgar la verdad en relación a la mentira. Luego dice 8, diversos géneros de lenguas. Esto tiene que ver con la facultad de hablar varios idiomas, así como también una lengua espiritual desconocida para el hombre. Algunos no creen en el hablar en lenguas. Bueno, cada quien, ¿verdad? Luego dice a otro, interpretación de lenguas, interpretación o traducción de esas lenguas espirituales que Dios da a cada quien, cuando Él quiere y a la hora que quiere y con que Él quiere, ¿sí? Entonces, a otro, interpretación de lenguas. Una ocasión, había una persona en una congregación que ella
Esta persona fluía en el don de la profecía, pero su don era un poquito extraño. Cuando ella profetizaba a alguien, lo hacía en lenguas. Y empezaba a... Y así. Y luego llegaba, tengo una palabra para ti. Y pues, alguien, pues yo quería escuchar esa palabra en el entendimiento, en el idioma que todos conocen. No, y ya, y ponía las manos, se quedaba uno sin entendimiento. Entonces, ¿qué tan real es ese don? Porque por otro lado, Pablo decía, hay que hablar en lenguas, pero si hay intérprete, hable, si no, calle en la iglesia, ¿verdad? Bueno, entonces resulta que una ocasión, esta persona dice, tengo una palabra para fulano de tal, y llama a uno que tenía el don de interpretar las lenguas, traducir las lenguas. Entonces empieza y le da la profecía, y ¿verdad? Y entonces el intérprete llega, así te dice el Señor esto y esto, y voltea, no, eso no es. Bueno, entonces ¿por qué no lo dices en el entendimiento? Está un poco extraño, ¿no? Hay que tener cuidado con ese tipo de manifestaciones que supuestamente dicen son manifestaciones de dones espirituales. Porque lo único que hacen, confunden y engañan, ¿sí? Entonces, si esta persona dice, no, eso no es lo que dice el Señor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Háblalo, ¿verdad? Versículo 11, terminamos ahí, 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Con el que Él quiere. Entonces, debido a que cada uno de los creyentes tenemos por lo menos un don espiritual, como ya lo mencioné, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad para descubrirlo y una vez que lo descubres, usarlo. ¿Sí? Usted no será juzgado y recompensado por la cantidad de dones espirituales que le fueron dados. Usted será juzgado y recompensado por la fidelidad para usar el don espiritual o los dones que ha recibido. Ya lo dije yo, estudie la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25 del 14 al 30. Ahora, hay muchos dones espirituales, pero ningún creyente, o pregunta, hay muchos dones espirituales. ¿Un creyente puede tener todos los dones espirituales? ¿Todos? ¿Ah? ¿Un creyente puede tener todos los dones espirituales? Hablar en lenguas, interpretar, profecía, hacer milagros, ser un apóstol, ser un evangelista. No, Pablo lo confirma, 1 Corintios 12:29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? No. Una persona puede tener más de un don, pero nadie puede tener todos los dones del Espíritu, porque si fuera así, entonces él no tendría necesidad de otros en el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros. Los dones espirituales nos fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero Pablo lo decía, porque soy el ojo, ya no necesito la oreja. Mire lo que dice ahí, 1 Corintios 12:4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu. En Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Para que fluya el ministerio del don o el don del servicio, pues debe de haber a quien servir. Para que fluya el don de la enseñanza, pues debe de haber a quien enseñar.
¿sí? Entonces, bueno, hay bastante. Déjeme terminar con estos versículos. 1 Corintios 12:11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartido a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Son todos profetas? Imagínense una iglesia con puros profetas. O con puros evangelistas. O con puros que hacen sanidades. ¿A quién se va a orar por los enfermos? Si todos tienen el don de sanidad. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se trata con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, distorsión en el cuerpo, que el cuerpo funcione saludablemente, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Yo he puesto un ejemplo anteriormente. Si tú tuvieras la oportunidad de eliminar algún miembro de tu cuerpo, en general, ¿cuál eliminarías? ¿Cuál te quitarías? ¿Cuál? Todos son necesarios, ¿no es cierto? Tú dices, las pestañas es necesaria. La uña de la mano izquierda es necesaria. Me voy a quitar el dedo gordo del pie izquierdo. No te caes, exactamente. Porque los dedos de los pies nos ayudan a mantener el equilibrio. Entonces, ¿cuál se quitaría? Ninguno. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, miembros, cada uno en particular, nos necesitamos todos. ¿De acuerdo? Si alguien tuviera todos los dones, entonces pudiera decir, no, yo ya no te necesito, porque yo tengo todos los dones. Yo no necesito a nadie, ¿verdad? Eso se llama autosuficiencia. Y la autosuficiencia no tiene nada que ver con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, así terminamos este tema.